Y ahora sí vamos a ver un tema nuevo. A ver, yo tengo que prever cuál es la superficie necesaria para el desarrollo de una industria cualquiera. Una de las formas es a través de esta ecuación de Gerchek, que le permite estimar la superficie total necesaria para una industria cualquiera, ¿sí? Gerchek lo que estableció es que la superficie total básicamente depende de tres variables. Una superficie SE o superficie de estática, una superficie SG, superficie de gravitación, y una superficie final, superficie SB o superficie de evolución. La superficie estática básicamente es la sumatoria de todas las superficies de los muebles, máquinas, instalaciones fijas que debe tener esa planta. Y bueno, no sé, estamos hablando de una planta, una metalurgia, donde tiene varios tornos, fresadoras, agujeradoras, una instalación fija de armado. Bueno, todas esas superficies, ¿sí?, o todos esos elementos ocupan superficies estáticas, ¿sí?, propias del equipo del cual están hablando. La sumatoria de todas las superficies estáticas me da la superficie estática total necesaria para esa planta. Luego a eso hay que sumarle la superficie de gravitación. ¿Y qué representa la superficie de gravitación? Es la superficie necesaria que hay que adicionar a esa superficie estática de la máquina para que pueda manejarse el operario, él o los operarios, depende de la magnitud de la máquina, ¿sí? O sea, la máquina necesita una superficie que tiene que estar disponible para que el operario se pueda mover y pueda atender esa máquina. Pero además debe tener disponible espacio para lo que es el acopio de lo que sería la materia prima con la cual se está trabajando ese operario, o del producto terminado que se obtiene una vez que realizó sus operaciones en ese puesto de trabajo y con esa máquina. Bueno, toda esa superficie necesaria se traduce en lo que llamamos la superficie de gravitación. ¿Y cómo se calcula o cómo se estima? Como la superficie estática, o sea, la superficie propia que tiene esa máquina para la cual está operando él o los operarios, multiplicada por el número de lados por donde pueda acceder el operario. Por ejemplo, un torno de control numérico generalmente tiene un frente en donde hace la carga y descarga del material, ¿sí?, y por ahí tiene una salida lateral, como es una máquina de producción continua o casi continua. Se produce gran cantidad de viruta del desbaste que hace la herramienta sobre el metal que está maquinando. Esa viruta generalmente tiene un sistema de transportador, una cinta que va tirando la viruta hacia un costado, realmente hacia un lado de la máquina. Se depositan tambores o containers, lo que sea, que después tienen que ser retirados para mantener la limpieza del sector. Bueno, esa máquina uno podría decir, ¿cuántos son los lados de ingreso o acceso a la máquina? Y tenés uno, que es el frente de la máquina, por donde el tipo tiene que acceder para poner y sacar las piezas, poner las piezas en bruto y sacar la pieza determinada, más otro sector u otro lado donde es el operario tiene que acceder para poder evacuar la viruta que va generando la propia máquina y mantener limpieza de la máquina. Entonces, la superficie de gravitación en este caso sería la superficie estática de la máquina multiplicada por 2. Eso es un ejemplo que se podría tomar como dato para poder establecer la superficie de gravitación que deberé sumar a la superficie estática, ¿sí? La superficie estática más la gravitación me da la superficie total necesaria para el taller. No, a eso hay que sumarle un tercer factor, que es la superficie de evolución, el famoso SB, que lo que me representa es la superficie necesaria para poder mantener el desplazamiento tanto de los operarios como de los materiales que se deben mover entre estaciones de trabajo, ¿sí? Y para el personal que hace manutención o mantenimiento de todas estas máquinas. Esa superficie de evolución
¿sí? ¿Cómo se calcula? Como la suma de la superficie estática más la superficie de gravitación, que se la calculé previamente, afectado por un factor K, ¿sí? O multiplicado por un factor K. Este factor K puede variar desde 0,05 hasta 3 y va a depender del tipo de industria, ¿sí?, para la cual están haciendo este cálculo. Algunos valores típicos de este factor K son los que aparecen en esta tabla, ¿sí? Para grandes industrias, alimentación, o donde se produce en evacuación mediante grúas, el valor K puede variar entre 0,05 a 0,15. Fíjense el concepto, conceptualmente, ¿qué representa K? K representaría la necesidad de espacios que uno tiene que prever para lo que sería el movimiento de personal o movimiento de materiales entre estaciones de trabajo. Cuando ustedes hablan de grandes instalaciones, donde gran parte de los movimientos está automatizado o disponen de equipos de movimiento eficientes, las superficies necesarias para esos movimientos son bajos, ¿sí? El valor K va entre 0,05, ¿sí?, un 5% de lo que sería la superficie estática más la superficie de gravitación, hasta el 15%. Mientras que si van hacia abajo y van entrando a pequeños talleres, mecánicas o de la industria mecánica, los valores de K ya van desde 1,5 a 2 veces la superficie estática, ¿sí?, más la superficie de gravitación. O sea, lo que le está diciendo indirectamente es que cuando la industria para la cual están haciendo este cálculo tiende a ser una actividad más de taller, ¿sí?, no tan automatizada, aumenta en gran medida los espacios necesarios para lo que es movimiento de personal y movimiento de materiales entre las estaciones de trabajo, ¿sí? En estas grandes industrias, no sé, algunos sí conocen, por ejemplo, YPF, que es un sistema de producción continua, una actividad de producción continua, todo lo que es el transporte de material entre las diferentes plantas se hace a través de cañería fija. No necesito tener un camioncito tanque que me lleve tantos litros de crudo hasta la primera etapa de destilación y así en forma sucesiva, sino que la inversión en capital es muy alto porque se necesita hacer, son plantas muy compactas, de alto volumen de producción, pero de alta automatización y también eficientes en lo que es el transporte de los materiales. Entonces ahí el valor K es muy reducido. En las grandes industrias suele suceder o tener esta característica. Mientras que si me voy ya moviendo hacia actividades menos automatizadas o más parecidas a lo que sería un taller, los espacios necesarios para lo que es el transporte, tanto de materiales como de la mano de obra, aumentan en gran medida, ¿sí? Entonces, la superficie total prevista para una planta va a ser la suma de la superficie estática, que es básicamente la superficie que se sumaría, sumando cada una de las superficies de las máquinas, instalaciones fijas, muebles que son necesarias para el desarrollo de la actividad, más la superficie de gravitación, que es la superficie necesaria alrededor de los puestos de trabajo para que el hombre o el operario se pueda mover, más la superficie necesaria para lo que son los transportes de materiales y mano de obra entre estaciones de trabajo, ¿sí? Estas tres variables hacen o me da la posibilidad de establecer o prever cuál es la superficie total de una planta. ¿Dudas, preguntas respecto de esto? No, profe. Bien. Supongamos esto, le estoy mostrando acá un diagrama, un croquis, de una supuesta planta, de un taller, mejor dicho, un taller metalúrgico, donde en este taller metalúrgico se producen básicamente, el mayor volumen de producción están dados por tres productos, el producto A, B y C. Entonces, yo lo que quiero saber ahora sobre esta superficie X, cómo distribuyo los diferentes centros de trabajo. Esto es una distribución orientada al proceso o al producto.
una distribución en planta orientada al proceso. ¿Por qué? Porque básicamente tengo bien definidos diferentes procesos y la superficie o las máquinas que hacen procesos similares, todos agrupados en el mismo sector, ¿sí? Proceso de torneado, el proceso de fresado, el proceso de taladrado, el proceso de ensamblado, el proceso de pintura, almacén de productos terminados y un almacén de materia prima, ¿sí? Ahora, uno podría preguntarse ahora, ¿y por qué el sector de torno tiene que estar acá y no más cerca del de productos terminados? ¿Sí? O ¿por qué el sector de pintura tiene que estar cerca del de productos terminados y no cerca de almacenes? ¿Y cuál es el criterio que ustedes tomarían para poder elegir el lugar donde ubicar cada uno de los sectores? Y ahí básicamente lo que tienen que empezar a analizar es qué tipo de productos pueden obtenerse en esta planta tipo taller, orientado al proceso. Si son muchos, ¿sí? O es muy variado, los productos que pueden obtener, lo que pueden hacer es una determinación de cuáles son los más importantes, ¿sí? Tengo la posibilidad de generar en este tipo de taller 100 productos, pero resulta que estos tres, el producto A, B y C, me representan el 80 o 90%, el 70% de la facturación de la empresa. Entonces, claro, básicamente las operaciones son las que producen alguna transformación en la materia prima, ¿sí? O en el producto, son las que aportan valor. Todo lo demás, que yo la transporte de un puesto al otro, que esté parada en espera, esperando que sea tomada para realizar alguna actividad, las inspecciones, a ver, son necesarias, ¿sí? Pero no aportan valor. Entonces, lo que yo tengo que buscar cuando hago el diseño, ¿sí? Y ubicar relativamente cada una de los centros de trabajo, es tratar de minimizar, por ejemplo, los transportes, ¿sí? Porque no me aportan valor y sí aportan gastos, ¿sí? A lo que es la generación de ese bien sobre el cual estoy estudiando. Entonces, una de las formas propuestas para hacer este análisis es a través del análisis de tres elementos, ¿sí? O tres variables. Una es utilizar lo que son las matrices de intensidad de tráfico, que básicamente lo que me dice, bueno, es para este producto A, ¿cuáles son los puestos por el cual tiene que pasar y cuántas veces tiene que pasar o tiene que viajar entre puestos de trabajo? Indican el número de viajes entre departamentos por periodo de tiempo, ¿sí? No sé, tomo para un día de trabajo que se repite día a día o para una semana de trabajo, si no es una tarea, actividades que son repetitivas, entonces lo hago en un periodo que sea representativo de lo que ocurre mayormente durante todo el año de trabajo. Esta matriz de intensidad de tráfico básicamente lo que me da como información es el número de viajes que se realizan entre estaciones de trabajo para cada uno de los productos, o por lo menos los más importantes, que se desarrollan o fabrican dentro de ese taller. Luego está la matriz de distancia. ¿Qué distancias se recorren, ¿sí? Para cada producto importante entre las diferentes estaciones de trabajo, desde que se inicia el proceso hasta que se termina con ese bien? Y por último, la matriz de costo, ¿sí? O sea, estas distancias recorridas se tiene que hacer de alguna manera, o utilizando una máquina o transportando a través de un carro, lo que sea. Por el cual el costo de transporte también tiene que ser evaluada en función de no solamente la distancia recorrida, sino el tipo de maquinaria que estoy haciendo uso para ese transporte. Una vez entonces que yo tengo la matriz, o las matrices de intensidad de tráfico, distancias recorridas y de costos, entro a jugar con un método, ustedes lo pueden encontrar con otros nombres, Systematic Layout Planning, que básicamente es cómo desarrollo la proposición de ubicación de los diferentes centros de trabajo en forma sistemática y eficiente, ¿sí? A través del flujo de materiales y la relación entre actividades, ¿sí? Cómo entra un material y por qué puesto de trabajo tiene que entrar, o tiene que pasar, mejor dicho, establezco el diagrama de relaciones, ¿sí? Volviendo a el producto A no pasa por la misma estación de trabajo que el producto B
y el producto B tampoco lo hace por las mismas estaciones que pasa el producto C. ¿Sí? Cada producto, en esta fábrica encontramos que son 3 los productos esencialmente que se comercializan o que llevan el mayor volumen de venta. Establecí cuáles son los caminos que tiene que recorrer cada uno de los productos. El producto A pasa de almacén al sector de tornos, del sector de tornos al de fresadora a taladro, de taladro al ensamblado y de ensamblado a pintura y de ahí a producto terminado o almacén de producto terminado. El producto C, me equivoqué. El producto A pasa de almacenes, no pasa por torno, sino que va al de fresado y de fresado directamente al de pintura y de ahí a producto terminado. Y el producto B pasa de almacenes al sector de taladros al sector de ensamblado y de ahí a producto terminado. ¿Sí? A ver, una de las particularidades, igualmente eso lo vamos a ver, por ahí lo van a ver en otro gráfico, una de las particularidades que deberían observar acá o se deben observar acá es también minimizar en lo posible lo que son los cruces de los diagramas de recorrido, ¿sí? O las interferencias que puede pasar. O sea, ustedes están viendo acá que el producto C hace todo este camino, pasa de taladro a ensamblado y el producto B pasa de almacenes a el sector de taladro y se cruza con el flujo que viene del producto C. ¿Sí? Hay veces que no se puede evitar esas interferencias o esos cruces, pero uno lo que tendría que pensar cuando estoy diseñando dónde ubicar relativamente una estación o un centro de trabajo respecto del otro es tratar de minimizar o eliminar estos cruces. ¿Sí? Es el único, realmente, para este ejemplo muy fácil que estamos viendo. Bien, entonces, con el flujo de materiales y el diagrama de relaciones de actividades para cada uno de los materiales, obtengo las relaciones de actividades para cada uno de los materiales o productos que obtengo, desarrollo lo que es el diagrama de relaciones. ¿Sí? Con el diagrama de relaciones, o sea, cuáles son los puestos de trabajo que se relacionan unos con otros, de acuerdo al tipo de producto, y los espacios disponibles, ¿sí? Empiezo a desarrollar diferentes posibles soluciones de cómo ubicaría un sector relativamente respecto de otro. ¿Sí? Este desarrollo de posibles soluciones va a tener restricciones prácticas. Por ejemplo, uno podría decir, este sector de pintura, si me genera mucho material en el aire, mucha contaminación ambiental, tal vez lo ideal sería, aunque sea conveniente, dejarlo cerca del almacén de producto terminado, porque así minimizo las distancias recorridas. Como me genera mucho material contaminante del aire, es recomendable sacarlo fuera del área de producción, como para que quede alejado de las áreas donde tengo concentrada la mayor cantidad de gente, de personal, que puede verse afectado por este material contaminante. ¿Sí? Eso puede ser una restricción. ¿Sí? O, no sé, en el sector de pintura, además al lado hay un sector de pulido, que en algún momento lo comentamos. Y no es bueno que el sector de pulido, que genera material particulado en el aire, esté junto al sector de pintura, porque este material particulado puede escapar del sector de pulido, el sector de lijado, e ir depositándose sobre la superficie de los materiales que estoy pintando y afectar la calidad. Entonces, eso sería una restricción en cuanto a la cercanía de dos puestos de trabajo. ¿Sí? O, como criterio general, no es conveniente la cercanía entre dos puestos de trabajo porque uno puede incidir sobre la calidad del otro. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Cuando yo voy a desarrollar las diferentes posibles soluciones, así como vimos en desarrollo en la resolución de problemas por el método de Crick, habrá que ver que de las varias alternativas que son posibles soluciones, algunas no van a pasar el tamiz o el filtro de las restricciones, por el cual las tengo que descartar. Y después de las que me quedan como viables, tendré que ver, según los criterios, cuál es de las opciones el que mejor valorado está respecto a diferentes criterios que establecí previamente para la resolución de este problema.
diagramas que se suelen utilizar para, fíjense que acá en este diagrama lo que hicimos es un croquis general, ver cuáles son los puestos de trabajo por el cual va pasando cada uno de los productos. El producto A pasa por el almacén de materiales, pasa por la fresadora, pasa por la pintura y llega a almacén de productos terminados. El producto C pasa de almacén de materiales, materia prima, por el de torno, fresadora, taladros, ensamble, pintura y así. Esto me da un diagrama de recorrido de cada uno de los productos. Este diagrama lo que me permite ver es el análisis total de ese proceso y de los productos que puede fabricarse en esa fábrica o en ese taller, cómo es el flujo o el tráfico entre estaciones de trabajo. Uno puede esto identificarlo en forma gráfica, decir, bueno, una conexión O, que yo lo identifico con una sola línea, indica que el tráfico entre estaciones de trabajo es mínimo, no hay un alto tráfico. Entonces, para no ponerlo en número, decir, bueno, lo puedo identificar, que es mucho más, digamos, fácil de entender en forma visual, a través de esta simbología. Le pongo símbolos a través de letras, que lo puedo establecer de antemano, o a través de estas líneas, ¿sí? Si tiene una línea, significa que hay en algún proceso, la fabricación de algún elemento, hay un tráfico entre el sector de roscado con el sector de montaje, pero el tráfico es mínimo. Ahora, entre el sector de torneado con el sector de CNC, los tornos de control numérico, el tráfico es alto, ¿sí? Porque acá tengo una línea de mucho mayor grosor, de 4 que me representa, o se representa a través de 4 líneas. Este gráfico lo que muestra un poco es cuál es la relación, ¿sí?, de tráfico que hay entre las diferentes estaciones de trabajo, ¿sí? Cuando el grosor de la línea es mayor, lo que me está indicando que el número o el tráfico, los viajes entre estas estaciones de trabajo es mayor. Por el cual, gráficamente lo que me está dando como información es que sería conveniente para reducir la distancia recorrida que estos centros de trabajo estén lo más cerca posible, ¿sí? Y la otra información que me está dando, así como está presentado es que, por ejemplo, no hay interferencias entre viajes entre estaciones de trabajo. O sea, no hay un viaje que vaya desde el sector de prensado hasta el sector de pulido, por ejemplo, ¿sí? Acá, por lo menos, en este gráfico no me lo está mostrando. Ese tipo de interferencia no tendría. Este sería otro tipo de gráfico también similar, ¿sí? En donde básicamente lo que me está mostrando es el grosor, que es una indicación de la intensidad de tráfico entre estaciones de trabajo, ¿sí? Y que acá básicamente tampoco habría interferencias entre estaciones de trabajo. La idea es que las que tengan mayor grosor o mayor número de tráficos se encuentren más cercanas unas de otras para reducir el costo relacionado con el movimiento de esos materiales entre estas estaciones de trabajo. Bien, vayamos a un ejemplo, ¿sí?, para ver cómo poder lograr ese diagrama o hacer más eficiente la ubicación de estos sectores de trabajo, ¿sí?, centro de trabajo, dentro de la superficie total disponible. A ver, este es un ejemplo de un centro comercial, dice, en donde la superficie total estimada o prevista para los diferentes sectores, que son el de hall de entrada, punto de información, el de fontanería, plomería, el de electricidad, el de jardinería, albañilería, pintura, herramientas y cajas de pagos. Estas son las superficies necesarias para cada sector o sección. La totalidad o la suma total es de 3.600 metros cuadrados. Entonces, para este emprendimiento vamos a disponer o debemos disponer de 3.600 metros cuadrados. Ahora, el problema es dónde ubico cada uno de estos sectores respecto uno del otro, ¿sí? Respecto de la entrada principal, por ejemplo, al establecimiento comercial. ¿Qué es lo que se hace? Un análisis de cuál es el recorrido que generalmente hacen los potenciales clientes
que ingresan a este tipo de comercio. Un profesional de electricidad, generalmente, ¿qué hace? Entra por el hall de entrada, ¿sí? O el punto de entrada, va al sector de plomería, luego va al sector de electricidad, luego va al sector de herramientas y por último va al sector de caja de pagos. Y este profesional de electricidad, ¿cuánto representa como volumen total de los potenciales clientes en este tipo de comercios? El 35%. Un profesional de la albañilería, la construcción, el recorrido que hace es, entra por el punto de entrada, el hall de entrada, va al sector de albañilería, luego al sector de plomería o fontanería, al sector de herramientas y al sector de pagos. Y este profesional representa un 10% del volumen total de potenciales clientes. Una familia estándar, el recorrido generalmente que hace es entrada principal, jardinería, pintura, caja de pagos. Y representa un 10% del volumen total. Una pareja joven, hall de entrada o punto de entrada, pintura, electricidad y caja de pago. Y representa el 25% del total de clientes que ingresan a este tipo de comercios. Y un brico amateur, que recién comienza, esto quiere hacer alguna actividad relacionada con construcción o pintura, generalmente el recorrido que hace ingresa por el punto principal o el hall de entrada, va al sector de electricidad, va al sector de jardinería, va al sector de albañilería, va al sector de herramientas y luego va al sector de pagos. Y representa un 20% del total de potenciales clientes. En función de estos recorridos y el porcentaje relativo que representa cada uno de estas variables, vamos a ver cuál es la mejor disposición de cada uno de estos sectores sobre la superficie total de 3.600 metros. Para eso recorremos a este tipo de matriz, ¿sí? En donde lo que me permite ver es, o lo que tengo que graficar es, cómo son las relaciones de tráfico entre estaciones o secciones. A, B, C, D, E, F, G, ¿sí? En la fila de arriba, B, C, D, E, F, G, H en la columna. Y acá empiezo a establecer o a diagramar, ¿sí? a valorar cómo son los tráficos entre la estación A y la estación B, entre la estación A y la estación C, entre la estación A y la estación E, A, F, A, G o A, H. Luego empiezo a valorar cuáles son las frecuencias de viaje entre la estación BB, no se usa, BC, BD, BE, BF y así en forma sucesiva, ¿sí? De la estación A o la sección A a la sección B, 35, ¿de dónde sale esto? Y del 35% de la población que visita este comercio, que es el profesional de electricidad, hace de la sección A a la sección B. ¿Hay otro de estos que hagan de A a B? No. Entonces, hay un 35% de la población que hace el tránsito desde la estación A a la estación B. 35%. De la estación A a la estación C, 20. A a C. El Brico Amateur, 20%. Entonces, este 20% que hace de A a C viene básicamente del Brico Amateur. De A a D. De A, desde la entrada, al sector de jardinería. Era la familia estándar. Era la única que entraba directamente de la entrada principal, por cuando entrada, y iba a la jardinería. Representa un 10%. A, D, 10%. De A a E. De A a la albañilería, o el sector de albañilería, o construcción. Era el profesional de albañilería. De A E, y representa el 10%. Y así voy completando cada una de las relaciones entre sectores de trabajo. Fíjense, el que tiene mayor porcentaje
de tráfico es entre el G y el H, un 65%. ¿Y por quién está dado? GH. GH lo hace un 35% el profesional de electricidad, se suma un 10% el profesional de electricidad, de albañilería, o sea, un 45%, GH y suma un 20% más el bricomatado, 35, más 10, más 20. De ahí salió el 65. Lo que acá se busca es cuál es la relación de tráfico relativo entre estaciones de trabajo. Y lo que se busca es, en esta matriz, establecer visualmente cuáles son los sectores que tienen mayor nivel de tráfico, ¿sí? Dado por, en este caso, los diferentes potenciales clientes. Supónganse que esto, en lugar de ser un centro comercial, fuera un taller metalúrgico, y esto, en lugar de ser los diferentes sectores de venta de diferentes productos, fueran diferentes centros de trabajo del taller metalúrgico. No sé, esto es el almacén, este es el sector de tornería, este es el sector de roscado, este es el sector de pintura, el sector de fresado, ¿sí? Y hay diferentes productos. Hay 5 productos que son los que se llevan el 90% del volumen de producción, ¿sí? Y de venta de este taller, ¿sí? Y el peso relativo de cada producto es, no sé, uno de los elementos principales, el producto 1, es el que ocupa el 35% del volumen total. Entonces, esto lo que me permite ver es qué porcentaje de tráfico hay entre estaciones de trabajo dependiendo del producto que yo genero en ese taller, ¿sí? Entonces, con esta información ya lo que me está dando como dato es, por ejemplo, que si yo quiero minimizar las distancias recorridas o hacer más eficiente el tráfico entre estaciones de trabajo, como la estación de trabajo G y la estación de trabajo H tienen un alto tráfico, la estación de trabajo G era la de herramientas y la caja de pagos, estas estaciones de trabajo deberían estar lo más cerca posible, ¿sí? No debería ponerlo la estación G al fondo del centro comercial, mientras que las cajas están en la parte de entrada principal. Una vez que hice esta matriz de tráfico, lo valoré en porcentaje o en número, lo que puedo llevar es, bueno, para mejor entender, porque acá los números veo números 65, 40, 30, digo, bueno, vamos a digamos, simbolizar el tráfico en función de 6, o simplificarlo a través de 6 tipos de importancia que tiene la relación de tráfico entre estaciones de trabajo, ¿sí? Con el A voy a identificar aquellas relaciones que son absolutamente necesarias que estén lo más cerca posible, porque hay un alto tráfico. E, especialmente importante, que estén en cercanías, porque también hay un alto tráfico. Y, importante, ¿sí? Tiene una importancia media, o sería una relación ordinaria entre dos estaciones de trabajo, U, no importante, y X sería la indeseable, la que no sería necesaria ni deseable que estén cercanas unas de otras. Entonces, puede decir, bueno, ¿a qué le pongo absolutamente necesaria que se encuentren cercanas una de otra? Y bueno, aquella relación que el porcentaje vaya de 50 a 65, ¿sí? O 50 a 100. O sea, mayor de 50 son absolutamente necesarias. Entonces, a esa le pongo una valoración A. Entre 35 y 49. O sea, un valor, una unidad menos que la de la escala, la escala anterior, ¿sí? O el escalón anterior. Esa sería que sea especialmente importante que se encuentren en cercanías. Que sea importante cuando el valor va de 20 a 34, que sea una relación ordinaria cuando vaya de 5 a 19 y que no sea importante cuando vaya de 0 a 4. Y en lugar, entonces, la matriz de tener los números o el porcentaje que me representa el tráfico entre estaciones de trabajo, lo puedo representar a través de estos símbolos, que van de la A a la U. Y luego puedo representarlo también a través de estas líneas. Cuando la línea es más gruesa, significa que hay mayor cantidad de tráfico. Por ejemplo,
cuando el símbolo que relaciona dos estaciones de trabajo pasa por la A, podría poner 4 líneas. Significa que es altamente importante o muy importante que se encuentren en cercanías de estas estaciones de trabajo. Si es medianamente importante, con la E, puede ser 3 líneas. Importante u ordinariamente importante, solamente 2 líneas. Y si es ordinaria, no es necesario que estén cercanas, solamente con una línea. ¿Sí? Así puedo representar esta matriz de tráfico a través de estos símbolos o a través de este gráfico con el grosor de las relaciones en función de cuando más grueso es la relación entre dos estaciones de trabajo, significa que hay mayor número de tráfico entre estas estaciones de trabajo y es conveniente que se encuentren lo más cercano posible. Pero una consulta. Sí. ¿Qué es más importante, la cantidad de líneas o el grosor de las líneas? ¿O van de la mano eso? Acá todas las líneas tienen el mismo grosor. El tema es que acá lo que está representando es, a medida que yo pongo más líneas, supone que el grosor total aumenta. En un diagrama de hilos, vos cómo se hace el diagrama de hilos. Sobre una escala o un croquis a escala de la planta, ponés los diferentes centros de trabajo y empezás a tomar, bueno, para acá, el profesional de electricidad, ¿cuál es el camino que hace? Y empezás a tirar el hilo desde el A, B, C, G, H. Para el profesional de albañilería, empezás a tirar el hilo desde la chinche A, que pasa por el A, pasa por el E y así. Lo que vas a encontrar al final de toda esa, de hacer esos 5, o el desarrollo de lo que pasa por las estaciones de trabajo que pasa por los 5 productos, es que cada línea o cada relación entre estaciones de trabajo va a tener un grosor de acuerdo al número de veces que pasaron de la estación C al B o del B al C. Cuando más grosor tiene, ¿qué significa? Y que el tráfico que hay entre estas estaciones de trabajo es mayor. Acá se está representando a través del número de líneas. ¿Sí? Las líneas tienen todo el mismo grosor, pero lo que te está indicando que es importante que estén o que haya un alto tráfico es el número de líneas que aparecen. Y acá se representa a través de 4 escalas. O no ninguna relación, acá no hay relación entre la estación E y la B, una relación ordinaria con una línea, una relación importante con 2 líneas, una relación especialmente importante con 3 líneas, una relación altamente importante, ¿sí? O que es necesaria que se mantengan cercanas con 4 líneas. Entonces, esta es una forma de ver más gráfica, algo de lo que yo quería mostrarle acá, una forma de ver más gráfica de por qué la estación de montaje tiene que estar en cercanía de la estación de inspección o la estación de inspección en cercanía de expedición, porque el tráfico que hay entre estas estaciones de trabajo o centro de trabajo es alto, por eso es conveniente que estén lo más cercano posible. ¿Cómo deberían yo ubicar los diferentes centros de trabajo uno respecto del otro? ¿Sí? ¿Cuál debería ser el criterio que me debería guiar para yo ubicar un puesto respecto del otro? En este caso, en función de la matriz de tráfico, voy a ubicar aquellos centros de trabajo que tengan mayor tráfico lo más cercano posible para reducir el costo de transporte de esos materiales entre estaciones de trabajo. Y era lo último que la semana pasada se los nombré, pero no lo desarrollamos, que es, vieron que nosotros vimos el centro de trabajo orientado al proceso, centros o distribuciones en planta orientadas al producto, o distribución en planta orientadas al proceso, distribución en planta para producción de una única unidad, unas pocas unidades. Después aparecían, en los últimos años, aparecieron las llamadas células de trabajo. Que básicamente, a ver, ¿de qué se trata? Es agrupar una serie de máquinas y una serie de trabajadores en donde los trabajadores no estén solamente asignados a realizar una tarea o unas pocas tareas, que la ventaja que tiene de hacer unas pocas tareas en una producción serie, por ejemplo, es de ser repetitiva, que se obtiene una eficiencia muy alta en el uso de esa mano de obra, ¿sí? Porque en poco tiempo el tipo desarrolla una alta repetitividad y aprende rápido a hacer la tarea, ¿sí? Y al ser repetitiva,
se logra una alta velocidad. El tema es la monotonía y la falta de motivación para hacer esa actividad. Entonces, una actividad o una configuración intermedia entre una distribución en planta orientada al producto, donde hay una tarea repetitiva, y una distribución en planta orientada al proceso, en donde lográs que buscas que el trabajador pueda hacer mayor cantidad de tareas, entonces vas a reducir el problema de la monotonía, es la célula de trabajo. Por ejemplo, el ejemplo que yo siempre les daba en la línea de producción de Peugeot, en donde una célula de trabajo era aquellos trabajadores que armaban el conjunto de pistón con aros y bielas, ¿sí? Entonces, esos trabajadores no era que tenían que hacer una tarea, una monotarea, toda la jornada laboral, sino que eran responsables y iban rotando entre los diferentes puestos de trabajo a lo largo de la jornada laboral para poder realizar ese conjunto, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas entonces de usar las células de trabajo? En donde hay una agrupación de máquinas y una agrupación de trabajadores que van a hacer una serie de tareas, son responsables de las tareas que se deben desarrollar en esa célula de trabajo y se pueden ir rotando entre diferentes puestos de trabajo. Es que mejora las relaciones humanas, ¿sí? Pueden reducir lo que es la monotonía, porque se puede ir rotando entre diferentes puestos de trabajo, entonces el operario no está obligado a hacer unos pocos movimientos y en forma repetitiva durante toda la jornada laboral. O sea, lo que lográs es aumentar la pericia o la capacitación, la capacidad para poder manejar varias máquinas y hacer varias tareas a lo largo de la jornada laboral. Hay una disminución del material en proceso, porque es una célula de trabajo, trabaja similar a lo que es una línea de producción serie, pero también con centro de trabajo, como sería un taller, ¿sí? Se disminuyen los tiempos de preparación, porque básicamente hay que hacer menos cambio de herramientas. O sea, una vez que preparo un centro de trabajo, como se van a hacer tareas repetitivas, lo único que va a variar por ahí puede ser el personal que vaya rotando entre puestos de trabajo. La preparación de esa máquina se reduce porque se trata de utilizar mayor parte del tiempo con esa misma herramienta. Disminuyen los tiempos de fabricación y hay una simplificación en lo que es la planificación de los diferentes centros de trabajo y la carga de trabajo de esa célula de trabajo. ¿Cuáles son los inconvenientes, ¿sí?, que se pueden encontrar en esta célula de trabajo? Incremento de los costos por la desorganización, por el cambio de distribución de un proceso orientado al producto, un proceso serie, a un proceso, una mezcla de un sistema de producción serie con un sistema de producción orientado al proceso en sí, ¿sí?, o tipo taller. Hay una reducción de la flexibilidad del proceso. O sea, si yo organizo el centro, la célula, con diferentes centros de trabajo para hacer una serie de estas actividades, ese centro de trabajo no lo puedo utilizar para hacer otra actividad, ¿sí? Entonces, lo que se reduce acá es la posibilidad de usar esos centros de trabajo, no sé, un torno o una fresadora, para hacer otros productos más que los que están programados para que realice la célula de trabajo. Potencial incremento de los tiempos inactivos de las máquinas o riesgo de que las células queden obsoletas a medida que cambian los productos. Es decir, tengo que realizar toda la célula de acuerdo a los cambios que vaya a producir o se vaya a producir sobre ese bien que estoy generando en esa línea de producción. Y por último, les quería mostrar un poco un ejemplo también muy gráfico, ¿sí? En este tipo de taller, por ejemplo, es un taller netamente orientado al proceso. Tengo un proceso de torno, tengo un proceso donde se agrupan todas las fresadoras, tengo un proceso donde se agrupan todos los taladros, tengo un proceso donde se agrupan todas las rectificadoras y todo el sector donde se producen las tareas de ensamblaje, ¿sí? Y por estos centros de trabajo pasan diferentes productos, ¿sí?, que no todos pasan por los mismos centros. Este producto pasa por el torno, luego va a la fresadora, luego va al taladro y puede ser que vaya a la rectificadora y el ensamblaje. Este producto, en cambio, pasa por el torno,
un torno 1, torno 2, una fresadora, fresadora, y de acá va la rectificadora y de acá el ensamblaje. Acá fíjense que lo que encuentran son esas interferencias que yo les decía que pueden aparecer en los distribuciones en planta tipo taller, ¿sí? Por ejemplo, este producto en el trayecto interfiere con el otro que viene de la fresadora. Fresadora 1, 2 y 3, la fresadora, lo que sale de la fresadora 1 va al taladro, pero lo que sale de la fresadora 2 pasa directamente a la rectificación. Puede haber estas interferencias que dependerá del tráfico, puede incrementar los costos o no. Esta misma configuración, si yo la pienso como una planta que funciona como una célula de trabajo, puedo decir, bueno, mira, organizo una célula 1 para el producto 1, donde tengo un torno, fresadora, taladro, rectificadora y ensamble. Una célula 2, donde hago un producto 2, torno, fresadora, rectificadora, ensamble. Y una célula 3, donde tengo un torno, fresadora, taladro, rectificadora, ensamble, ¿sí? Entonces pasé de un sistema de producción tipo taller a reorganicé para que sea una fabricación tipo célula de trabajo, ¿sí? Entonces acá habrá un grupo de trabajadores que no solamente van a tener que estar manejando siempre torno, sino que puede ser, de acuerdo a cómo se organice, puede estar variando, puede estar rotando entre los diferentes centros de trabajo, lo que hace que la tarea sea menos monótona, menos repetitiva y pueda tener más incentivo para el trabajador.